Hoteles de Haití han tomado medidas para favorecer el medio ambiente. Impulsan en Argentina la integración de las personas en el fútbol en silla de ruedas. Arqueólogos de Lina hallaron torre de cráneos humanos que arrojan nueva luz sobre los aztecas. México en la mira de los startups española, revela el informe Internacionalización de Startups Españolas de Base Tecnológica. Y permanezcan atentos, porque estamos seguros de que el tema que les presentaremos en la sección de entrevista será de su completo interés. Es un gusto saludarlos nuevamente en el espacio informativo del ILCE, Horizonte Iberoamericano. Acompáñenos la siguiente media hora para hacer un recorrido por la información de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. Comenzamos. Favorecer la cultura del reciclaje implica hacer a un lado los prejuicios y pensar en el bienestar socioambiental. Un ejemplo de esto ocurre en Haití, así que veamos de qué se trata. Reducir el volumen de los desechos, permitir a las personas en situación vulnerable que encuentren un trabajo decente y disminuir el riesgo de enfermedades debe ser una posibilidad de desarrollo, como está sucediendo en Haití. El reciclaje de los jabones sin terminar que dejan los clientes de los hoteles de lujo tiene un impacto socioeconómico incalculable en el país. Tras 4 meses en el sureste asiático, donde descubrió esta actividad, Lord Bottinelli, de 28 años, y sus 2 socios fundaron en enero de 2016 la sociedad anónima Anacaona, primera y única empresa de reciclaje de jabones en Haití. El concepto ha seducido ya a 25 complejos hoteleros de Puerto Príncipe y de Jacmel, un destino de fin de semana habitual entre los extranjeros que viven en la capital. Estamos entusiasmados por participar en todo lo que es producción nacional y también por el aspecto educativo de la higiene, sobre todo con la crisis de cólera que hay aquí, dice Mike Cardoso Stephenson, del equipo de dirección de Montana, un famoso hotel de la capital. En Haití nunca se desperdicia nada. La pobreza es tal que todo se recupera y se reutiliza de una forma u otra. Habitualmente el personal recuperaba los jabones para su uso personal, confiesa Stephenson. Hoy recogen trozos usados, se los dan a Lord y a cambio reciben jabones nuevos porque han sido reacondicionados, explica Mai. Recogidos en las habitaciones de los hoteles, los jabones se desinfectan totalmente, se rayan y se funden para reacondicionarse, tareas que los 3 empleados se reparten y que efectúan de acuerdo a sus contratos de trabajo. Los nuevos jabones solo se perfuman con productos orgánicos y sus envoltorios son biodegradables. Además, la pequeña empresa es socialmente responsable y prioriza el empleo de las madres solteras. Mientras los primeros pedidos de jabones haitianos se envían a la cadena francesa Yves Rocher, parte de la producción se distribuye en las escuelas asociadas de Jacmel. Todavía en fase de desarrollo comercial, la pequeña empresa ejerce además su acción social para contribuir a la erradicación de las enfermedades en Haití, donde el 72% de los habitantes no tiene baño en sus casas y la epidemia de cólera que afecta al país desde 2010 ha causado la muerte de más de 10,000 personas. A falta de un acceso seguro al agua potable, las enfermedades diarreicas son una de las principales causas de mortalidad infantil, según la Organización Mundial de la Salud OMS. Anacaona trabaja con los profesores de escuelas asociadas para que puedan enseñar las normas sanitarias a sus alumnos y en Cité Soleil, la comuna más poblada y pobre del país y del Caribe, la empresa contrata a agentes comunitarios. Con los cuestionarios en mano, estos embajadores de la higiene cruzan el barrio en el que ellos mismos viven para ir a otros barrios pobres e informarse sobre los conocimientos sanitarios de los habitantes y recordar algunas normas primordiales. En los últimos años, el deporte se ha vuelto mucho más inclusivo, lo que amplía las posibilidades de participación y desarrollo para las personas con discapacidad. Veamos el siguiente ejemplo surgido en Argentina. El fútbol es quizá el deporte más popular en Latinoamérica y con la intención de no excluir de su práctica a las personas con discapacidad motriz que se mueven en silla de ruedas, en 2013 se creó la Fundación Power Chair Fútbol Argentina, PCFA, una ONG que apuesta a lograr una sociedad más equitativa desde una de las pasiones más arraigadas entre los argentinos. La iniciativa surgió a partir de la decisión de un grupo de padres que conocieron el fútbol en sillas de ruedas a motor en el exterior
y decidieron implementarlo en Argentina, entendiendo al deporte como una posibilidad para que sus hijos pasen de ser espectadores a protagonistas. Esta organización se dedica a desarrollar este tipo de deporte para integrar a personas con discapacidades motrices a la práctica deportiva e impulsar su inclusión social, basándose en la generación de nuevos vínculos y amistades. Es un espacio de crecimiento, desarrollo e independencia que aporta a la formación educativa y laboral y profesionaliza el fútbol en sillas de ruedas motorizadas en Argentina a través de clínicas que cuentan con la participación de destacados árbitros y clasificadores del mundo. La agrupación fue creciendo con varias sedes repartidas a lo largo del país. Actualmente cuenta con locaciones en General Pacheco, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y las recientemente inauguradas en Bahía Blanca y La Plata. Su tarea se expandió al resto de la región, trabajando en la creación de torneos no solo a nivel nacional, sino también internacional. En 2015 inauguraron la Copa Power Chair Libertadores, en conjunto con sus pares de Brasil y Uruguay. Además, están gestionando ante el Comité Paralímpico Internacional la inclusión del Power Chair Fútbol como deporte paralímpico en los Juegos de 2020. Esta fundación es miembro de la Federation International of Power Chair Football Association, FIFA. La selección nacional argentina es uno de los equipos más competitivos, dirigida por Gonzalo Vilariño, exdirector técnico de los Murciélagos, el combinado de fútbol para ciegos. Tuvo su primera participación internacional en la Copa América en Río en el 2014. Asimismo, el equipo argentino suma a sus logros su participación en la Power Chair World Cup 2017, realizada del 6 al 9 de julio en Florida, Estados Unidos. El Power Chair Football se originó en Francia en 1978. Está dirigido a personas mayores de 6 años, usuarios de sillas de ruedas motorizadas para su vida cotidiana. Se juega entre dos equipos de 4 jugadores de diferentes sexos y edades en una cancha de básquet regular. Cada partido se compone de 2 tiempos de 20 minutos. La silla motorizada de 4 o más ruedas que se emplea es la misma que utilizan para su vida diaria, con la única diferencia de que se le agrega un protector de pies o foot guard. Además, es obligatoria la utilización de un cinturón que los amarre a la silla, aunque dependerá del tipo de discapacidad motriz que tenga cada jugador, si se les amarra los brazos, las piernas o la cabeza, por ejemplo. Carlos Viteri Hualinga es un destacado personaje en Ecuador, sobre todo en lo que respecta a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. En el siguiente perfil conoceremos más acerca de él y su trayectoria. Desde su adolescencia, Carlos Viteri Hualinga tiene una trayectoria de lucha por los derechos, la organización y el buen vivir de las nacionalidades y pueblos ancestrales de Ecuador. Es uno de los ideólogos e impulsadores, desde hace 3 décadas, del Estado plurinacional como proyecto de construcción de un nuevo Estado, una nueva democracia, una sociedad intercultural cohesionada y generadora de complementariedades. Viteri Hualinga es antropólogo de carrera, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad Politécnica Salesiana, en la ciudad de Quito. En los años 80 tomó parte en la creación de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entre el 2002 y el 2009, Viteri Hualinga fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, como especialista en desarrollo social, pueblos indígenas, género y diversidad para América Latina y el Caribe en Washington, D.C., Estados Unidos. Su capacidad para dirigir equipos le permitió transformar el ECORAE, Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, en una institución relevante para el país que genera políticas públicas, coordina y articula la intervención de las instituciones del Ejecutivo en la región, además de ejecutar programas y proyectos de impacto regional para erradicar la pobreza extrema. En la actualidad, su trayectoria de lucha, experiencia, conocimiento de la realidad social y militancia revolucionaria le impulsan para ser actor del salto histórico que necesita Ecuador para el buen vivir. Un nuevo hallazgo registrado en el Centro Histórico de la Ciudad de México podría revelar detalles relevantes sobre los sacrificios humanos entre los antiguos mexicas. Esta es la información. Una torre de cráneos humanos desenterrada recientemente bajo el corazón de la Ciudad de México ha planteado nuevas preguntas sobre la cultura del sacrificio en el Imperio Azteca.
Entre cientos de cráneos incrustados en esta estructura había muchos pertenecientes a mujeres y niños. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, INAH, encontraron más de 650 cráneos cubiertos de cal y miles de fragmentos en un edificio cilíndrico cerca del sitio del Templo Mayor, uno de los principales de la capital azteca Tenochtitlán, que más tarde se convirtió en la Ciudad de México. Se cree que la torre forma parte del Hueytzompantli, descrito en las crónicas de los conquistadores. Se trata de un enorme altar compuesto de calaveras que causó espanto en los españoles cuando bajo el mando de Hernán Cortés capturaron la ciudad. De acuerdo con diversos historiadores, este tipo de construcciones adornadas con cabezas de guerreros capturados aparecen en distintas culturas mesoamericanas antes de la conquista española. Pero la excavación arqueológica en las entrañas de la vieja Ciudad de México, que comenzó en 2015, sugiere que la imagen no estaba completa. Según explicó el antropólogo biólogo Rodrigo Bolaños, los registros hasta la fecha indicaban que los aztecas solo sacrificaban a jóvenes guerreros a los que capturaban, por lo que los científicos no esperaban encontrar cráneos de mujeres y niños en esta torre. Los niños y mujeres no iban a la guerra. Está pasando algo que no está registrado y esto es muy nuevo, una primicia en el Hueytzompantli, subrayó Bolaños. Raúl Barrera, uno de los arqueólogos que trabaja en el sitio junto a la enorme catedral metropolitana construida sobre el Templo Mayor, apuntó que los cráneos se habrían puesto en la torre después de haber estado en exhibición pública en la estructura llamada Zompantli. De aproximadamente 6 metros de diámetro, la torre se encontraba en la esquina del templo de Huitzilopochtli, dios azteca del sol, la guerra y el sacrificio humano. Su base aún no ha sido desenterrada. No hay duda de que la torre era una de las estructuras con cráneos mencionadas por Andrés de Tapia, un soldado español que acompañó a Cortés en la conquista de México en 1521, insistió Barrera. En su relato de la campaña, de Tapia reveló que había contado decenas de miles de cráneos en lo que se conoció como el Hueytzompantli. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, quien es líder del Grupo de Investigación de Cómputo Educativo de la Red de Computación del Instituto Politécnico Nacional, para hablarnos del proyecto Ecosistema para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa Avanzada. Bienvenida y gracias por estar aquí. ¿Cuáles son las funciones y principales objetivos del Grupo de Investigación de Cómputo Educativo de la Red de Computación del Instituto Politécnico Nacional? Mira, yo te quiero comentar que nuestro instituto tiene, como en muchas otras instituciones y muchos países hoy día, redes de investigación. Eso es como muy importante resaltarlo. Y la red de computación es una de esas redes de investigación con que contamos. El instituto cuenta exactamente con 9 redes de investigación y estas tienen que ver con investigación en salud, en nanotecnología, en mecatrónica y robótica, en telecomunicaciones, en desarrollo económico, en energía, en fin, son 9 y la de computación, te decía, es una de esas 9. Dentro de la red de computación, en los últimos años, más o menos en los últimos 3 años, nos hemos organizado al interior los investigadores, que debo decir además que somos investigadores que provenimos de las instituciones al interior de nuestra alma mater más orientadas a las tecnologías de información y comunicaciones, como son el Centro de Investigación en Computación, la Escuela Superior de Cómputo, los ICATA, que son Centros de Investigación de Tecnologías Avanzadas, tanto de Legaria como de Querétaro, y por ejemplo la UPITA, que es una unidad profesional interdisciplinaria de tecnologías también avanzadas, y al final, bueno, te tengo que referir mi amada UPIXA, que yo soy de alguna manera investigadora y estoy adscrita a esta unidad profesional, que fue la primera unidad profesional interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Entonces, de todas estas unidades académicas y centros de investigación orientados a las TIC, es que conformamos los integrantes de la red de computación, la red. En esta red, los distintos grupos de investigadores hemos venido trabajando a su vez pues una variedad importante de proyectos y nos hemos quedado con 6 proyectos que les llamamos insignia, porque para nosotros son los proyectos, digamos, prioritarios y también emblemáticos del Instituto Politécnico Nacional. Uno de esos proyectos insignia es el nuestro, ¿verdad? Es el de educación. Es
es decir, el cómputo aplicado a la educación, porque nuestro Politécnico tiene una amplia tradición en esto que es la historia del cómputo educativo nacional. Y posteriormente otro de los proyectos emblemáticos históricamente fue el proyecto EVA, Espacios Virtuales de Aprendizaje del Centro de Investigación en Computación, que es todavía hoy un referente porque en el corazón de esta plataforma de educación en línea, pues tenemos incorporados componentes de inteligencia artificial que hoy día Moodle no tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues nos sentimos muy orgullosos de tener una tradición en el área y entonces el grupo de cómputo educativo se sigue dedicando, como en los 80s, a la producción de tecnología aplicada a la educación de diferente tipo, ahora por todo este cuerpo, no solo de investigadores académicos docentes, sino también de estudiantes que son no solamente estudiantes de posgrado, también de licenciatura y de media superior. ¿Cuál es el perfil de quienes integran el grupo? Sí, pues decía, la mayoría de los integrantes del grupo somos gente del área de cómputo, de informática, de telecomunicaciones, pues yo diría que somos los más. Tenemos algunos miembros que son mecatrónicos, también tenemos miembros que son electrónicos, de la ESIME, egresados de la ESIME. Tenemos gente de telecomunicaciones y también de matemáticas. La gran mayoría de los integrantes, investigadores, son egresados mismos de los centros y de las escuelas superiores del propio instituto. Pero hay algunos que se incorporaron al instituto y provienen de otras universidades. Y en el caso de los estudiantes, pues son estudiantes de nuestras carreras de ingenierías afines a estas áreas del saber. ¿Qué importancia tiene la tecnología educativa avanzada en los procesos de enseñanza-aprendizajes actuales? Pues esa pregunta es magnífica porque nos lleva a repensar en esto que llamamos educar, en esto que tiene que ver con formar, pues este proceso de construcción de conocimiento cuando lo empoderamos, lo apalancamos a través de una herramienta tan poderosa como es la tecnología, los resultados pueden ser verdaderamente monumentales. Entonces, tenemos que recobrar este sentido de la herramienta, la tecnología como una herramienta que de alguna manera nos permite, por un lado, convertir a la herramienta en una extensión de las personas, ¿no? Por ejemplo, los lentes como una extensión de mi capacidad de ver. De modo que la tradición del grupo de nosotros, de cómputo educativo, es una tradición que se alimenta de dos escuelas, en términos de esta pregunta que me hace sobre la importancia de la tecnología educativa. Y estas dos escuelas son, por un lado, una escuela mexicana. Nosotros tenemos desde los 60s pioneros, líderes que ya en los 80s le dieron forma, por ejemplo, a una Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, en donde he tenido el privilegio de colaborar, ¿no? Hemos tenido entre estos pioneros y estos líderes, pues mentores y teóricos que nos han dicho por dónde debemos seguir. Y por otro lado, la otra escuela que nos inspira en el caso del grupo de cómputo educativo Politécnico, pues es la Escuela del Tecnológico de Massachusetts, tan afín hasta por los colores con nuestra institución. El MIT tiene un laboratorio que hoy día se denomina Lifelong Kindergarten, pero que en su momento fue creado por Seymour Papert, y este laboratorio fue el laboratorio de epistemología del aprendizaje. Si nosotros revisamos a este gigante de la tecnología para la educación que fue Seymour Papert, que nos dejó un legado importantísimo en términos teóricos y que también nos dejó huérfanos porque partió ya de este plano físico el año pasado, les quiero decir a todos ustedes que la tecnología es un sinónimo, como lo diría Papert, de la cultura. Entonces, la importancia de la tecnología, de estos artefactos creados por la inventiva humana en la educación es precisamente el hecho de que representan algo cultural. Y lo cultural
es algo que se traduce en usos y en costumbres. ¿Qué define a un ecosistema idóneo para el desarrollo e incorporación de tecnología educativa avanzada? Mira, el proyecto que nosotros estamos abanderando como el proyecto insignia de Politécnico es precisamente un ecosistema. Pues nosotros creemos que no solamente es importante la incorporación de la tecnología, sino que el ecosistema que requiere todo país, que requiere una institución como la institución de la cual provengo, es un ecosistema que también debe ser productor. Entonces necesitamos plataformas que nos den soporte a escenarios de mobile learning, ¿no? En forma masiva. Y en ese espíritu, pues los grupos como el nuestro necesitan un área y un grupo específico, un subgrupo dedicado en este ecosistema a solamente producir plataformas, poner a tono plataformas, monitorear plataformas, en fin, para poder hacer entregas de servicios de educación en grandes cantidades, en Big Data for Education, ¿no? Este ecosistema requiere también una capa de pruebas. Entonces, el ecosistema requiere perfectamente definido el grupo que va a llevar a cabo los procesos de pilotaje que nos permiten como investigadores además levantar los datos duros que nos exige la sociedad para dar cuenta de si está pasando algo o no está pasando nada con la aplicación de la tecnología. Es un ecosistema que está totalmente comunicado con lo social, con su entorno, con su realidad. Y entonces nos preocupa la política pública, por ejemplo, nos preocupa muchísimo que en 30 años han sucedido cosas terribles, terribles. Estamos en un escenario que ha visto desmantelar proyectos como Enciclomedia. Estamos convencidos de que si no hacemos tecnología social, es decir, política pública, ¿no vamos a poder lograr una industria vigorosa, sana, que le dé cabida al quehacer que tenemos los tecnólogos, ¿no? los innovadores. Estamos muy ocupados de alguna manera de habilitar al ciudadano, un ciudadano que no aprecia el costo que ha tenido para un país la producción tecnológica. Es un ciudadano que no va a saber tampoco valorar y utilizar de manera eficiente un artefacto, un dispositivo y su contenido como este. Entonces, bueno, ese es así como que el ecosistema, y en ese ecosistema me faltaría simplemente mencionarles que la formación de cuadros, la formación de talentos, es decir, la posibilidad de tomar de la mano a un chico de bachillerato, llevarlo a la licenciatura, llevarlo al posgrado, que vaya a hacer movilidad al extranjero y que regrese y ponga una empresa de base tecnológica ligada al grupo y al laboratorio para seguir produciendo a nivel nacional tecnología educativa cada vez mejor, más avanzada. Ese es el ecosistema del que estamos hablando. Es un ecosistema que sensibiliza al político, es un ecosistema que lo imaginamos obviamente comprometido socialmente con todos los formadores, empezando por los padres hasta los que dirigen las comunidades educativas. ¿Algo más que decir para el público de Horizonte Iberoamericano? Pues la red de computación del Politécnico y el grupo de cómputo educativo de nuestro instituto está a su disposición si gustan que les compartamos componentes tecnológicos, si les gusta, si necesitan que les compartamos alguna experiencia, si desean tener alguna consultoría, alguna asesoría en específico. En general, nosotros estamos hechos para hacer transferencias tecnológicas, ese es nuestro mandato, y también para poderles resolver nuevos retos que nos pongan. Con mucho gusto nos encantaría estar trabajando nuestros pilotos en algunas comunidades educativas de todos ustedes. Y para ello, bueno, pues pueden escribir a mi correo marina.vicario@gmail.com, o pueden de alguna manera, les dejo con el ILCE mis datos de contacto en celular, también por si necesitan llamarnos. Muchas gracias, doctora Claudia, por su tiempo aquí en este espacio, y continuamos. El emprendimiento ha cobrado mucho impulso en los últimos años, y empresas de países desarrollados han optado por extender sus horizontes en otras regiones, por ejemplo, Latinoamérica.
Veamos la información al respecto. Las empresas de nueva creación y de base tecnológica surgidas en España prevén crecer hacia el exterior en los próximos 3 años y tienen ya la lista propuesta sobre Latinoamérica, especialmente en México, Colombia y Chile, reveló el informe Internacionalización de Startups Españolas de Base Tecnológica. Joe Haslam, profesor en el IB Business School y fundador de 6 compañías, explica que hay que tener claro que una startup no es una versión más pequeña de una gran empresa. Por el contrario, dice el experto, como explica Steve Blank, emprendedor serial y profesor en Silicon Valley, una startup es una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Lo que hace falta entonces es que las startups den el salto hacia una scaling up, internacionalizarse para crecer y para escalar. La clave está en simplificar tu negocio y olvidarte de las cosas que no funcionan, dice Haslam. El informe también señala que el 55% de las startups españolas cuenta con empleados y colaboradores en la región, incluso más de 25. El 6% de las empresas participantes en el estudio señalaron tener una plantilla superior a esta cifra en América Latina. Además, la investigación destaca que el principal problema en la región es la falta de madurez del mercado para el 45% de los encuestados, que es al mismo tiempo una ventaja, ya que el 20% consideran que la competencia internacional en los productos y servicios digitales en América Latina es baja, frente a un mercado como Estados Unidos o Unión Europea, donde la competencia es mucho mayor. Uno de los recintos educativos más emblemáticos de México es el edificio central de la Universidad de Guanajuato, en la capital del estado del mismo nombre. Conozcamos más de este importante ejemplo de la arquitectura ecléctica en el siguiente video. Fue un gusto haber estado con ustedes una vez más en Horizonte Iberoamericano. Gracias por su atención. Suscríbanse al canal de YouTube ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Hani Rocha y Sergio Navarrete. Hasta entonces.